Mi nombre es Laura Monterrubio Robledo y yo fui víctima de brujería. Debido a sus problemas de salud constantes, Laura termina involucrándose en una secta religiosa que acabó con su felicidad. Yo empiezo a tener dolores seguido, diario, es decir, dolores muy intensos, tomaba mucho medicamento, dolores que no se controlaban ni aún con el medicamento. Empiezo también con dolores en el vientre que eran muy intensos y es ahí cuando me hacen la invitación para entrar en la santería, que porque me iba a ayudar, ¿no?, a quitarme esos fuertes dolores. Es así como me empiezo a involucrar en la santería por la invitación de una de mis hermanas. Las consecuencias fueron muy graves, ¿no?, porque se aumentaron los dolores de cabeza, el dolor del vientre era tan intenso que yo me revolcaba en el piso. Era muy feo porque me daban tratamientos, subían los grados del medicamento que me daban para tomar y ni aún así se me quitaban. Era algo muy incontrolable. También ahí empecé a tener visiones, ¿no?, de bellas sombras, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo, era muy insegura. Empecé a tener muchos problemas, pues sí, de que no me gustaba estar tampoco mucho tiempo sola porque me daba miedo. Empecé con ese tipo de problemas espirituales muy severos. Después conozco a mi esposo, logramos entendernos y nos casamos, pero él también estaba involucrado en la santería. Entonces ya con todo lo que yo llevaba y lo que él traía, se volvió un infierno, ¿no?, porque era una relación muy tóxica. Siempre estábamos peleando, siempre teníamos problemas, no podíamos ni siquiera comer o cenar juntos porque ya era de que terminábamos peleándonos. Con su relación de pareja al borde del abismo, Laura buscó ayuda espiritual, pero todo le salió al revés. Traté de buscar ayuda igual, ¿no?, en la santería me refugiaba y me decían que hiciera propósitos, ¿no?, de algunas cosas que me pedían, pero tenía que ser de lo mejor, ¿no? Si me pedían, por ejemplo, fruta, tenía que ser hasta en lugares específicos, ¿no?, que ellos me comentaban en dónde, o luego flores también tenían que ser de tallo, de ornato, no sé, ¿no?, algo muy especial que siempre pedían, pero nada de eso a mí me ayudó porque fue empeorando mi situación. Siempre eran más problemas con mi esposo, mucho desamor, depresión, llegué a tener también hasta pensamientos de suicidio por lo mismo, ¿no?, de que ya me sentía tan mal, que ya por todos lados era en la salud, en la vida sentimental, en mi interior no tenía paz, insomnio. Fue algo muy difícil, una etapa de mucha decadencia en mi vida. Laura conoce el Templo de los Milagros por una invitación de un familiar. Su encuentro con Dios cambió para siempre su vida. Una de mis hermanas me invita al Templo de los Milagros y acepté, porque la verdad ya me sentía muy desesperada, me sentía muy mal. Cuando yo llegué por primera vez al Templo de los Milagros fue una sensación totalmente diferente. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, yo ni sabía ni por qué estaba llorando, pero toda la reunión me la pasé llorando. Pero ese día yo sentí paz, me sentí totalmente relajada, algo que ya no tenía, que ya no sabía ni qué era tener paz. Dormí ese día y dije, de aquí soy. Empiezo a luchar los viernes de liberación, empiezo a perseverar y de ahí también empiezo los días domingos del Espíritu Santo, con lo que empiezo a sentirme fortalecida y totalmente desaparecen los miomas, desaparecen los dolores de cabeza, empiezo la restauración de mi matrimonio, se restaura mi matrimonio, tengo una familia bendecida y se quitan todos los problemas espirituales, que son las visiones, que es todo lo que yo tenía, ¿no?, esos miedos, esa angustia, esa depresión, todo se quita, soy totalmente liberada. En la situación amorosa fue una transformación total, fue como comenzar de nuevo, fue vivir una luna de miel cuando ya estamos en la presencia de Dios, porque hay respeto, hay amor, hay atención. En mi parte espiritual fue muy hermoso, porque ahora esa paz me llevó a tener ese amor en Dios, en Cristo, y eso se puede transmitir para mi familia, para todo. Cuando llega el Espíritu Santo a mi vida, es totalmente la transformación, es volver a vivir, es volver a nacer, porque Él me da esa dirección, esa fortaleza, esa seguridad, esa certeza de que no estoy sola, de que Él está conmigo a cada instante, guiándome, amándome, haciéndome valer como la hija de Dios que soy.